has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cual está, el pueblo de Dios avanza hasta la nube pascual. Hola hermanos, el día de hoy 6 de marzo del 2025 es jueves después de cenizas, así se llama. Es decir, esta semana no es primera semana de la cuaresma, la primera semana de la cuaresma comenzará el próximo domingo, pero así se llama, jueves después de ceniza, viernes después de ceniza, sábado después de ceniza y ya primer domingo de cuaresma. Así que estos 3 días tienen esa característica de llamarse así. Mañana es primer viernes de mes, así que tendremos tiempo también para meditar un poco en torno a la figura del Sagrado Corazón de Jesús. Ok, hoy les voy a hablar de Santa Coleta, así se llama, así se le conoce normalmente, de Corbí, es su nombre también, o Coleta Boilet. Realmente se llamaba Nicoleta, lo que pasa es que el diminutivo de Nicoleta es Coleta, y porque se le atribuye a San Nicolás de Bari la intercesión para que su mamá a los 60 años la diera a luz. Y es una bendición grande para esa familia. Y bueno, ya se nació en 1381. Su papá realmente era carpintero, trabajaba ahí en el convento benedictino, y entonces por eso viene la relación, ¿no? Y el amor que tenía. Ya desde los 9 años esa muchachita empezó a tener visiones y una interesantísima comunión con el Señor. Ya, una bella vida, ¿no? Y todo eso le va a preparar para la gran obra que el Señor le tenía destinado, que era la reforma de las clarisas, que de alguna manera con esta época, imagínense, 1381, final del siglo XIV, estamos viviendo la época del gran cisma, del momento en el que se dividió la iglesia en Occidente, y entonces, pues claro, se relajaron un poco las costumbres en los conventos, y de ahí la necesidad de una reforma. Bueno, miren, con un espíritu de penitencia interesantísimo, ¿no? Realmente una vida de oración bien profunda, es decir, realmente toda su vida estuvo marcada por eso, ¿no? De hecho, se le llama de Corbí porque quedó huérfano allá a los 18 años y entonces pues fue confiada al abad de Corbí, pues por eso a veces Coleta Boilet de Corbí. Bueno, y entonces en un primer momento ella estuvo trabajando en el hospital y luego estuvo atendiendo pues a los enfermos, luego estuvo con las clarisas, finalmente con los benedictinos, es decir, realmente ella anduvo, no es que anduvo brincando de lugar en lugar, sino que sencillamente tenía que solidificar cuál era la decisión, ¿no? Y entonces, siempre que entraba una nueva eh, orden, pues se sentía así un poco insatisfecha, ¿no? Y entonces llega a conocer a un sacerdote franciscano, apellido Pinet, y entonces es él el que la convence a ella de que se haga terciaria franciscana. Y entonces ahí en una pequeña habitación junto a la iglesia se quedó viviendo durante 4 años, eh, vamos, en un profundo tiempo de oración, de penitencia y así reparando las cositas, haciendo vestidos para la gente más pobre, y solamente vivía, se comunicaba con la gente a través de una pequeña rejilla, ¿no? Más o menos, clausura pontificia absoluta, ¿no? Y bueno, ese tiempo para ella fue el tiempo más importante porque eso fue lo que la llevó realmente a profundizar. Tuvo momentos de crisis, interesante, leyendo las biografías, la lucha contra el diablo, ¿no? Porque en algún momento ella pensó que lo que le pasaba realmente era medio demoníaco. No, no, no. Y entonces ya cuando cae en cuenta de que no, de que todo esto es voluntad de Dios, entonces pues ingresa definitivamente con las clarisas, el 1406, y entonces entre el otro problema, porque quien le dio el velo fue Benedicto XIII, Pedro de Luna, que era antipapa, era antipapa, pero bueno, y entonces ella quiso, van a decir, vaya, entonces ¿cómo la consideramos santa? Ah, lo que pasa es que los santos no tienen nada que ver con esas cosas, ¿no? Y bueno, de hecho hay algunos santos que lo son en la observancia a Avignon, el lado francés, que estaba en contra pues de la línea de Roma, y que al final terminaron siendo santos, y algunos muy famosos, cuidado. Pero bueno, ya les digo, entonces, pero al haber recibido el hábito propiamente de este señor,
de Pedro de Luna, pues empieza la reforma de la orden. Trabajo bellísimo, muchas fundaciones, incluso algunos conventos de los franciscanos aceptaron esa reforma. Algunos por eso la llaman a ella como la primera Teresa, en el sentido de claro, Teresa va a renovar el Carmelo, ¿no? Pero aquí estamos hablando de los franciscanos. Bueno, finalmente la obra en sí, toda la obra de ella va a ser reconocida en 1458 y ella le llamaba a los, ¿cómo se llama? Estos conventos que ella fue reformando, le llamaba realmente los pequeños monasterios, era así como se le llamaba. Muere en Gante el 6 de marzo de 1447. Ya les digo, un trabajo bellísimo con una acción concreta de reformar la orden clarisa y bueno, hizo muchísimo bien. Yo recuerdo por la importancia en Besançon, ahí en Francia, del lugar donde ella pues tuvo como base de operaciones desde ahí. Bueno, va a morir, Gante evidentemente saben, es Bélgica, ¿no? Bueno, fue beatificada en 1625 y fue canonizada por Pío VII, mi tocayo, el 24 de mayo de 1807. Algunos, fíjense ustedes, que se les llama a ellas las coletinas, porque siempre es la regla primitiva de Santa Clara, pero entonces se les llama las coletinas. Bueno, vamos, todos los años absolutamente. Miren, siempre sabemos, ¿no?, cuáles son las lecturas de estos días, porque esto no cambia, siempre son las mismas lecturas. Comenzamos siempre escuchando el Deuteronomio en el capítulo 30, versículos del 15 al 20. Esto dice el Señor: mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, o la muerte y el mal. Si cumples lo que yo te mando hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, cumpliendo sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y te multiplicarás. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se resiste y no obedeces y te dejas arrastrar y te postras para dar culto a los dioses extranjeros, yo te anuncio hoy que perecerás sin remedio y que pasado el Jordán para entrar a poseer la tierra, no vivirás muchos años en ella. Hoy tomo por testigos al cielo y a la tierra de que les he propuesto la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Elige la vida y vivirás, tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, adhiriéndote a Él, pues en esto está tu vida. Y el que habites largos años en la tierra que el Señor prometió dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Interesante, ¿no? Comenzamos pues el tiempo de la Cuaresma con esta lectura. Van a decir, padre, ya la comenzamos ayer con el miércoles de ceniza. Sí. Y bueno, ya a mí se me borró la ceniza rápido, díganse. Me puse a caminar y entonces, pues sudando, se me cayó la ceniza bien rapidito. En fin, y no me voy a poner otra vez, porque eso ni que fuera así como para que quede ahí y se note que no es un asunto de la ceniza, solamente es un signo, ¿no? Bueno, sí, ayer comenzamos, claro que sí. Ayer escuchamos a Joel, escuchamos a Pablo a Corintios en su segunda carta y escuchamos el sermón de la montaña, ¿no? Porque es el sermón de la montaña. Bueno, sí, pero no. Aquí el tema es que esta primera lectura, inmediatamente después del miércoles de ceniza, va al clavo, ¿no? Va directo al punto fundamental. Es una oferta que Dios nos está haciendo. O sea, es decir, pone delante, la decisión es mía. Conviértete y cree en el Evangelio. Bueno, es mi decisión. Dios no me va a obligar a la conversión. Dios no me va a agarrar del cuello. Muchachito, usted se convierte. No, no funciona así. Es decir, es mi deseo, es mi voluntad. Por eso el Señor a nadie obliga. Y fíjense, está terminando el libro del Deuteronomio. Acuérdense que es la segunda ley. Y entonces está terminando el libro del Deuteronomio. Sí, faltan unos capítulos. Pero de una sola vez, que quede claro. Hay que pensar en lo que se había dicho en el capítulo cuarto, en el capítulo sexto, ¿no? Toda la belleza del decálogo. Bueno, el Señor ya aquí puse delante de ti. Es tu decisión. ¿Qué es lo que vas a hacer con tu vida? Yo te estoy dando el consejo. Cumple mis mandamientos para que vivas. ¿Ya? Los preceptos, mandatos, decretos, vivirás y te multiplicarás. Y pasarás largos años en la tierra que el Señor prometió darle a tus padres. Bueno, la tierra prometida es la que ando buscando yo en el cielo, claro. No se trata de un espacio geográfico aquí. Bueno, pero ahí está. Es una invitación, o sea, estos ejercicios cuaresmales, este esfuerzo que estamos realizando, es para alcanzar la meta. Si no, ¿qué sentido tiene? Si es que no somos masoquistas, no nos estamos privando de esto, de aquello, por el simple hecho de hacerlo. Y cuidado también, ¿no? Porque hay que ponerle mucho énfasis al tema de lo que escuchábamos ayer, ¿no? Eviten, tengan cuidado de no practicar sus obras delante de los hombres para que lo vean. Sí, claro, es el mismo evangelio de Mateo. Parece un poco contradictorio, ¿no?
Brilla así sus obras entre los hombres, para que viendo sus buenas obras den den gloria al Padre que está en los cielos. ¿Y en qué quedamos entonces? No hay una contradicción. Sí, porque el Señor en el mismo inicio, después de la bienaventuranza, nos dice eso. Ajá, y ahora, ¿cómo es que ya no vamos a hacer las cosas a lo escondido? El equilibrio, ¿no? Hay que encontrarlo. Tenemos que ser testigos, pero no por show, no por que nos miren y nos aplaudan y nos reconozcan. Ahí ya no tendría ningún sentido. Pero volvamos al tema. Pongo delante de ti la vida y el bien, o la muerte y el mal. Es tu decisión. Es decir, usted y yo bien sabemos cuando estamos pecando, bien sabemos cuando estamos haciendo lo que es contrario a ganarnos el cielo. Bueno, ahí está. Por eso, a mí, fíjense, el libro del Deuteronomio es el de los 5 libros del Pentateuco. Cacofonía, Pentateuco, y son 5 libros. Bueno, en fin, de esos 5 libros, el que más repite el verbo escuchar es el libro del Deuteronomio. ¿Ya? Elige la vida y vivirás, tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, adhiriéndote a Él. Miren, la clave de una buena cuaresma es que realmente estemos pegaditos al Señor. El Evangelio, ya les digo, punto sobre i's. Lucas capítulo 9, versículos del 22 al 25. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues hombre, vamos. El que quiera venirse conmigo, aquí la traducción dice el que quiera acompañarme. Si alguno quiere acompañarme, bueno, volvemos, son opciones. Son opciones, o sea, el Señor sencillamente nos está dando la opción. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Ya? Y fíjense que esto viene después, este es el primer anuncio de la pasión. Pues sí, si luego para dónde vamos es a la meta que es, bueno, la única manera de alcanzar la resurrección es a través de la cruz. Así que por lo tanto hay que cargar la cruz. Y recuerden que en el caso de Lucas, él es el único que va a decir tome su cruz de cada día. Esa insistencia también es bella, ¿no? Piénsenlo. Es una insistencia bella porque nos está haciendo ver, ok, es que no es una cruz circunstancial, casual o acondicionada a momentos extraordinarios y especiales. Es la cruz de cada día. ¿Ya? Es la cruz de cada día. Porque quien quiera conservar su vida, la perderá. Bueno, tanto paralelo con eso, ¿no? En Mateo 10. Y bueno, igual. El tema es salvarlo. ¿Cómo me salvo? Me salvo cumpliendo, aceptando, asumiendo esa cruz. Asumiendo la cruz de Cristo. Asumiendo mi propia cruz. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si se pierde o se destruye? Claro, ¿no? Volvemos, es una opción. Miren, esto de la cuaresma, digámoslo de una sola vez, o lo vivimos para vivir, perdón lo que dijo, o sea, no es una contradicción, o sea, o experimentamos cargando nuestra cruz de cada día, asumiendo la cruz, asumiendo el proyecto de Cristo, porque es el que quiera venirse conmigo, es ir con Él. Ya les decía yo, ¿no? Es estar pegadito al Señor. La cuaresma debería de hacernos crecer en ese estar cerca de Él, porque cuando usted está cerca de alguien, aprende a vivir como ese alguien, ¿no? Se nos pegan sus palabras, sus modos, sí, es chistoso como de estar tanto cerca con la misma persona, terminamos diciendo lo mismo. Pues sí, ahí viene el tema. Hagamos oración. Sí importa lo que vivimos, cada decisión, los caminos elegidos y los abandonados. Las palabras importan, y los silencios, y las preguntas. Las encrucijadas nos conducen al amor o al vacío, a lo cálido o a lo inhóspito, al prójimo o al espejo. Cada paso deja su huella, una huella en el mundo, en el alma de los nuestros, en la misma tierra que somos y en Dios. Dios carga con muchos golpes y algún que otro abrazo. Sigue creyendo en nosotros. Dios a veces llora y espera. Somos libres y eso asusta. Amén. Ahí está. La libertad para poder decidir. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de Santa Coleta de Corbí, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Pues les cuento que hoy es jueves, oigan. Así que, primer jueves de esta cuaresma. Así que al Santísimo todos y de rodillas a implorarle al Señor la salud del Santo Padre, su misericordia para con nosotros, que tomemos decisiones correctas. Feliz jueves para todos.